Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 28, si son tan amables. Y antes de leer, vamos a orar. Esta semilla es buena. Lo que debemos tener cuidado es si nuestro corazón o nuestra tierra es buena. Porque a veces cuando uno predica, la semilla cae en el camino. Y vienen las aves del cielo, que son los demonios, y la arrebatan. Entre espinos, que son los afanes, los muchos quehaceres, y ahogan la palabra. Pero la palabra es buena. Y otra cae entre la piedra, que es la gente emocionalista, que un día dicen que sí, pero la fe solo les dura un día. Cuando viene la prueba, cuando viene el calor del sol, cuando viene el momento de la prueba, se seca y se quema, porque no tiene raíces. Pero cuando la semilla cae en tierra fértil, la misma semilla cae en un corazón dispuesto, entonces ahí lleva fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Y este año la Biblia será nuestro timón. Lo que ella diga, derecha, izquierda, lo que ella diga. Amén. Ahora sí vamos a orar. Padre, yo te ruego que me hables, pero primero que mi corazón sea tierra fértil, que haya cabida, Señor, que no sea negociable, en el nombre de Jesús. Amén. Como este es un mensaje que se va a transmitir, yo quiero hacer algunas aclaraciones para los que tratan de combatir contra la Biblia. Lo primero que quiero que podamos entender todos es que en este tiempo, bueno, vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. En el tiempo de Jacob, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham, no había ley, ninguna ley. La Biblia no existía. La ley vino después de Moisés. Ahí fue donde se estableció los mandamientos y los cientos de mandamientos para el pueblo judío. Antes de Moisés no existía la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Nada había, solamente un conocimiento que se transmitía de generación en generación, pero era más un conocimiento como de clan, de descendencia, más que cualquier otra cosa. Así que en el tiempo de Jacob no existía ninguna Biblia, ninguna ley. O sea que estaban en el tiempo de la gracia. Al no haber ley, ¿qué había? Gracia. Y entonces vemos ahí una rivalidad entre Jacob y su hermano el mayor. Y una pelea que nosotros tratamos de entender espiritualmente, pero a veces es difícil. Y entonces, después de esa pelea y después de una suplantación, el hermano mayor jura matar a su hermano menor porque lo había suplantado 2 veces. Y entonces este muchacho, hijo de Isaac y nieto de Abraham, un muchacho que siempre vivió en estrato 7. Aquí, ¿cuál es el límite de estrato? 7.
Bueno, este muchacho vivía en estrato 15, porque Abraham era riquísimo. Isaac era más rico todavía, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Muy poderosos. Prácticamente Jacob y su hermano eran príncipes. Para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, de lo que vamos a leer. Y entonces, a causa de esa amenaza, y como era el hermano mayor, y el hermano mayor no era como Jacob, el hermano mayor era un cazador, un hombre diestro con las armas. En cambio, Jacob era un hombre quieto. Ustedes han visto una persona que se la pasa en la casa y le dicen: vamos a salir, ay, qué pereza, uy, no, yo me quedo acá mejor descansando. Así era Jacob. Él era quieto. Entonces ahí fue donde su papá le dio miedo, y a la mamá. Y entonces lo bendijeron y le dijeron: váyase, porque este muchacho lo va a matar. ¿Qué estaba esperando? Que el papá se muriera para luego matar a su hermano. Entonces, en medio del desespero, este muchacho que nunca le había dado un golpe al mundo, que nunca había hecho nada, que todo lo tenía, le tocó salir corriendo. Donde un familiar. Pero no había Transmilenio, ni flotas, ni aviones. Le tocaba a pie. Y era lejos, muy lejos. Pero era la única esperanza de encontrar a alguien que lo acogiera, porque era familia. Y tal vez poderse cubrir de la promesa de su hermano. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Ahora sí podemos entender. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Cuántas veces había hecho esto Jacob? Yo creo que nunca. Dormir en las piedras. Pero le tocó. Le cogió la noche. Y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso fue lo que él soñó. ¿Cuántos de ustedes han soñado? Levanten la mano. ¿Cuántos han tenido sueños de Dios? Levanten la mano. Y si no lo has tenido, Dios tiene un sueño para ti. Escúchame los que me están viendo a la distancia. Si tú nunca has tenido un sueño de Dios, si nunca has tenido una palabra profética en sueños, la tendrás este año. Porque Dios no hace sección de personas, ni tiene hijos predilectos. Para Él todos somos sus hijos, y Dios ha establecido propósitos grandes para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces, ¿por qué una escalera? Una escalera que llegaba hasta el cielo, desde la tierra hasta el cielo. Y en lo alto, arriba, estaba el Señor. Y los ángeles que vuelan, ellos vuelan. Subían y bajaban por esa escalera.
El verso 13 dice: He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este muchacho había visto todos los milagros que Dios había hecho con su abuelo. De hecho, su papá era un milagro. Él sabía que Dios era el Dios de su abuelo y el Dios de su papá, y que todo lo que Dios le había prometido a Abraham lo había cumplido, y que todo lo que había prometido a su padre también lo había cumplido. Ese era el Dios de ellos. Pero ahora el Señor dice: yo me dirijo a ti. Ahora yo quiero ser el Dios tuyo. Este es el tiempo donde Dios quiere ser tu Dios. Que lo conozcas personalmente, que no digas el Dios de mi papá que es pastor, el Dios de mi mamá que ayuna, el Dios. No, no, no. Es el Dios tuyo. Personal. Se hayan cumplido las promesas con tus padres o no, de todas maneras Dios quiere ser el Dios tuyo, personal. No importa si eres una persona muy rica o eres una persona muy pobre, si tienes conocimiento o si no lo tienes, eso a Dios no le importa. Pero fue en el peor momento de su vida, cuando este muchacho no sabía lo que iba a pasar al siguiente día. Ni siquiera sabía si lo iban a recibir. Es más, ni siquiera sabía si iba a llegar vivo. No había ni siquiera comida. Y en ese momento más difícil, más terrible, donde él estaba asustado, conmovido, no solamente el problema familiar que tenía, que su propio hermano lo iba a matar. Piénsenlo, el momento más terrible. Y ahí Dios le habló. Por eso siempre el peor momento es el mejor momento. Porque es cuando Dios dice: ahora te voy a dar la oportunidad de que me conozcas a mí. Y le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ya no le está diciendo la descendencia del abuelo, no. Ahora se dirige a él en primera persona. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagínese, este muchacho ni siquiera sabía si podía comer o llegar a ese lugar, y ya Dios le estaba diciendo que se iba a extender al occidente, al oriente, al norte y al sur, y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él y en su simiente. ¿Tú crees que Dios es exagerado? Él es exagerado. Más allá de lo que nosotros podemos pensar o creer. Cuando yo veo a estos muchachos, los muchachos que sirven acá, si ellos entendieran quién es Dios,
Si solo lo sospecharan, su mente cambiaría. Ya no importaría el pasado, ya no importaría las circunstancias, ya no importaría si tuvieron un hogar funcional o disfuncional. Eso no importa. Dios es real. Dios puede cambiar lo que sea y bendecirte. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esas piedras, ese lugar terrible, se convirtió en la puerta del cielo para él. Por eso es que tu peor momento será tu mejor momento. Yo escuché la voz de Dios en mi peor momento. Y no fue porque Dios me quiso llevar a ese momento y entonces para que no. Uno mismo se va para allá. Eso no es culpa de Dios. Pero Dios usa esa circunstancia. La aflicción que estamos viviendo con este gobierno corrupto, destructivo, tal vez es una oportunidad para que la iglesia se vuelva al Señor. Tal vez Dios está usando todo esto para decir: no es el político el que me va a ayudar, necesitamos a Dios en Colombia. Puede ser. Verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. La costumbre era que cuando había un pacto entre Dios y los hombres, siempre se tenía que poner una señal. Siempre. ¿Y cuál era la señal? Piedras, se arromaban piedras. Entonces cuando la gente pasaba por ahí decía: aquí Dios hizo un pacto con un hombre, y lo recordaban. O si era la misma persona que había hecho el pacto, decía: uy, me acordé que Dios hizo un pacto conmigo. Entonces esas piedras se dejaban ahí. Y lo que hizo Jacob fue tomar la piedra que tenía en la cabeza, en la cual se había acostado, y la levantó por señal, o sea, hizo un arrume de piedras y colocó esa encima y derramó aceite. Di conmigo: aceite. ¿Por qué Jacob tenía aceite? ¿No se han preguntado? ¿Por qué tenía aceite? Porque la gente moría de insolación. Estamos hablando de un desierto. Y el aceite lo utilizaban para echarse en la cabeza, en la cara, en las manos, en las piernas, para no quemarse o morir de insolación. Entonces, en medio de todo lo que él llevaba aceite. ¿Cómo lo llaman ahora? ¿Bloqueador? Bueno, bloqueador. Entonces tomaban el aceite, por eso dice que se ungían con aceite, se ungían la cabeza, la cara, para no quemarse. De ese aceite fue que derramó sobre la piedra. Y ahí ya derramado sobre la piedra ya es un pacto. ¿Dios qué va a hacer? Lo va a hacer extender al oriente, al occidente, al norte y al sur. Lo hará padre de multitudes, lo va a volver la persona más rica. ¿Y ahora qué tenía que hacer él? Lo de la escalera. Vamos a mirar. Verso 19.
y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Di conmigo Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, ¿qué le dio Dios? Comida. Se le había acabado la provisión de comida para llegar a la casa de su tío. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dio por el camino? Comida, agua, prendas. ¿Y él qué hizo? Nombró ese lugar Betel, que es casa de Dios. Di conmigo, casa de Dios. Cuando él llegó donde su tío Labán, porque llegó allá como Dios lo había dicho, consiguió esposa, empezó Dios a bendecirlo, a pelear por él, y ustedes conocen toda la historia. Cuando él comenzó a prosperar, ¿a dónde venía él? A adorar a Dios. Casa de Dios. Dice el verso 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Di conmigo, casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo primero que vamos a entender es que es casa de Dios. Él lo llamó así, casa de Dios, porque ahí fue donde se encontró con Dios. Ahí fue donde él sintió la unción. Ahí fue donde sintió algo terrible. ¿Ustedes alguna vez han sentido la presencia del Padre? Eso es terrible. Se siente que se va a morir. La primera vez que yo me encontré con el Padre, casi me muero. Entonces yo lo puedo entender. Es terrible. Escúchame, casa de Dios. Y entonces cuando él comenzó a prosperar, ¿qué pasó? ¿Cómo era la prosperidad del hombre? Animales, di conmigo, animales. Él tomaba de lo que Dios le daba, de lo que prosperaban animales, y tomaba el diezmo de esos animales e iba a casa de Dios, y ahí los ofrecía en holocausto, como se lo prometió. 20 años después Dios le aparece y le dice: vuelve a tu casa. Y dice la misma esposa de Jacob que él era un hombre riquísimo. No dice que era rico, era riquísimo, porque Dios había cumplido su parte 20 años después, pero él también había cumplido su parte. Y entonces ahora sí toma sentido la escalera. Tú no te puedes brincar los peldaños, ni siquiera los ángeles lo hacen. Si hay una escalera, tú tienes que dar un paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. El primer paso que hizo Jacob fue el mismo paso que hizo Abraham. De todo lo que Dios le dio, él le entregó los diezmos. Ahora imagínense lo absurdo. Para algunos dirán: pero ¿cómo? 100 ovejas, escoge las 10 mejores, las más bonitas, las más gordas, las más, y va y las degolla, las abre, hace un ritual y las quema. ¡Qué bobada! Tal vez para algunos, pero no para Dios.
¿Y por qué mejor no le damos esto a los pobres? ¿Y por qué mejor no montamos una institución? ¿Y por qué no? Porque no es como tú quieras. Es casa de Dios, donde Dios te habló. Tú no llevas tus ofrendas donde tú quieras, tú no te las das al que tú quieras, es casa de Dios. De pronto, yo le estoy hablando a uno o a dos, pero Dios no necesita más, solo necesita uno o dos que le crean y es suficiente. Pero cómo me gustaría que fuéramos todos. ¿Cómo me gustaría que en lugar de que esta palabra rebote, como siempre lo hace, tú digas, es para mí? Voy a empezar este año haciendo un pacto con Dios y no voy a echar hacia atrás y lo voy a cumplir. Y es que ni siquiera importa lo que yo soy, lo que importa es quién lo prometió. Cuando tú entiendes eso, ya no dependes de ti, dependes de Él. Porque todo lo que tenía Jacob, Dios se lo dio. ¿Cuánto tú tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué tenemos nosotros que Dios no nos haya dado? Hasta la vida. Cuando Dios decide hoy te mueres, te mueres. Todo es de Él. Él nos da a nosotros el 100. Di conmigo el 100. Wow. Escúchame a la distancia. Dios te da a ti el 100. Él te lo da. Y solamente nos pide el 10. Pero ese 10% también nos lo dio Él. Es la única sociedad que vale entre los cristianos. Mi sociedad es con Él. Por eso es que todas las sociedades entre hombres fracasan. Dios las prohíbe. ¿Por qué? Porque el único socio que yo puedo tener es Él. Cuando tú tienes un socio, te toca partir ganancias. Y eso casi siempre termina en pelea. Porque Dios es celoso. Por eso es que Dios prohíbe las sociedades. Porque es como si nosotros creyéramos en un hombre más que en Él. Él es el socio, Él nos da el 100, nos pide el 10 y nos bendice. Raro, ¿no? ¿Cómo así, pastor? No lo entendí. Claro, Él nos da el 100, nos pide el 10 para su obra. Y dice, de cierto te voy a bendecir. De cierto te voy a bendecir. No, cuando Él dice de cierto es por encima de lo que sea. Usted se imagina el Señor diciendo, de cierto te voy a bendecir, y comienza a mirarlo a uno y dice, ay no, usted es muy bruto, no, usted no. No, usted ya está muy viejo también, eche para allá. No, no, no. De cierto te voy a, o sea, por encima de lo que sea. Tú me creíste, lo vas a ver. ¿Qué pasa cuando hay una sociedad de 4 de 5? Se reparten igual, tanto las ganancias como las pérdidas, ¿no es cierto? Pero Dios nunca ha quebrado. Jamás el reino ha quebrado. Y nunca quebrará. ¿Estás pasando por un momento difícil? Tal vez tienes deudas, estás enfermo, nadie te quiere. Estás viviendo tu crisis. Este es el mejor momento para que tú pactes con Dios. Porque Él le dijo,
de todo lo que tú me des, porque no tenía nada, ni siquiera pan para comer. No tenía nada, por eso le dijo, de lo que tú me des. Y tú puedes decirle hoy, de lo que tú me des, de lo que tú me des, de lo que tú me des, porque no tengo nada, de lo que tú me des. Y Él te lo va a dar, y va a esperar. Usted se imagina al Señor en Betel esperando a Jacob, a ver si sí o no. Entonces Dios te bendice afuera, porque es afuera. Y cuando llega el culto, acá Él te observa. No, este mes no me alcanzó, no, es que, uy, no, es mucho. Cuando es poquito dicen, uy, tan poquito, pero cuando es mucho, dicen, no, mucho. Voy a dar una ofrendita, voy a dar una ofrendita. Y el Señor te está observando y dice, este no clasificó. No me sirvió. Rompió su pacto. Entonces, ¿qué le voy a dar más? Ahí se quedó mi hijo arrastrando una pierna. ¿Cómo le fue con el pacto? Uy, tremendo, Dios me bendijo, me abrió unas puertas, me felicitaron, me salió este negocio. Y cuando dejan de diezmar y comienzan a dar ofrendas y empiezan a arrastrar un pie. Ahí vamos, pastor, ahí va. Está terrible, está un poquito terrible las ventas, un poquito. Ahí vamos, arrastrando una pierna. Pero ¿qué necesidad tenía de eso, man? ¿Tenía alguna necesidad? ¿No me está diciendo que Dios fue fiel? Entonces, ¿por qué nos pasa eso a todos? ¿Ah? Comenzamos a arrastrar una pierna. ¿Para qué? Al final, todo se va a acabar. De eso no queda nada. Puede demorarse 1 año, 2, 3, 4, 5, lo que sea, pero eso se va a ir a pique. Dios necesita ser una persona que sea fiel. Fiel. En lo poco y en lo mucho. 100,000 ovejas. Es un ejemplo porque dicen que ese hombre llevaba ganado en cantidades innumerables. Pongámosle un número, 100,000. ¿Cuánto es el diezmo de 100,000 ovejas? 10,000. Y una por una, venga para acá. Traque. 10,000. Hubiera dicho, no, por ahí con 10 yo creo que el Señor ya. No. Es un pacto. Di conmigo, Dios es celoso. Él no te acepta ningún socio. Yo nunca me meto en eso, pero ¿tienes alguna necesidad de tener un socio? ¿La tienes? Yo no veo la necesidad. Es más, eso tampoco va a ser bendecido. Yo solo lo predico desde acá, pero yo no me meto en esas cosas porque la gente dice, pero bueno, cada quien mira. Pero Dios es celoso. Y si yo le digo, Señor, yo te amo, yo confío en ti. Bueno, eso no es una canción. Demuéstrenlo, man. Con acciones. Todo se convierte en canciones. Señor, tú me llamas. ¿Me llamaste a qué, man? Esto es creyendo. Esto es con acciones. Y viene otra persona y te endulza el oído y te promete esmeraldas y diamantes y a veces sí. ¿No le creíste a Dios, el dueño de los cielos y de la tierra, que para Él esas diamantes y esmeraldas son basura? ¿Y sí le creíste a un hombre? No, gracias. Di conmigo, a partir de hoy, Dios será mi socio. En Él no hay pérdida. Jamás me va a estafar. Todo lo contrario. ¿Quiénes son capaces de hacer un pacto con Dios hoy?
Levanten su mano. Nunca más volveré atrás. Nunca más. No hay necesidad. El nombre de Dios será levantado en mí. Di conmigo, en mí. El nombre del Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, será levantado en mí. La gente verá lo que Dios ha hecho conmigo y le temerán a Él. Ciertamente Dios está contigo. Es que se te ve la bendición. Wow. Se te ve. Porque Dios se exalta a través nuestro. ¿Sí sabían eso, no? Cuando el diablo viene a probarnos, a tentarnos, ¿qué le dijo el Señor al diablo? Le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has visto? Entonces se siente orgulloso de nosotros y dice: ¿no lo has considerado, hombre fiel, que ha guardado su integridad? ¿Ah? Que cuando la familia venga a atacarte o la gente diga: ¿no has considerado? Mira, yo lo he bendecido porque él ha sido fiel. Estás a una decisión de salir de la miseria. Estás a una decisión, una decisión. Primer escalón. ¿Se ve que no se lo pueden brincar ni siquiera los ángeles? Si tú quieres un ministerio, si tú quieres una empresa, si tú quieres triunfar, tienes que dar un paso, pero uno. No puedes brincar de aquí a allá. Un paso a la vez. El primero es este. Luego Dios te dará el siguiente. Y luego el siguiente. ¿Cuántos dicen amén? Los que nos están viendo, ¿cuántos dicen amén? A partir de hoy, Señor, no solamente serás el Dios de Abraham, de Isaac, ni de Jacob. Ahora serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Esa palabra, cuando salga, cuando sea editada, hágala viral, mi hermano. Hay gente que está esperando esta palabra. Hay gente que está viviendo la miseria, está viviendo enfermedad, está viviendo momentos difíciles. Esta palabra los va a sacar de la miseria. Yo sé lo que les digo. A mí Dios me bendijo con esta palabra. Y cuando ya estaba prosperando y cuando ya estaba ganando buena plata, el Señor me dijo: ahora dedícate a mi obra, entrega los negocios. Pero yo te demostré que yo sí lo puedo hacer. Yo no te estoy hablando carreta. Yo sé que es eso.